Edificación de la iglesia congregada. Las lenguas en este caso son el ejercicio de uno de los 9 dones espirituales. Para que ellas proporcionen edificación a la congregación de los creyentes, deben ser acompañadas por otro de los 9 dones espirituales, la interpretación de lenguas. La interpretación puede ser dada por la persona que habla en otras lenguas o por otra persona. Permítame explicarle cómo puede ocurrir lo antes mencionado en un servicio de la iglesia local. Un creyente lleno del Espíritu Santo será motivado o movido por el Espíritu a hablar audiblemente en otras lenguas desconocidas. En reverencia al Espíritu de Dios, el resto de la congregación debe permanecer calladamente en oración, permitiendo a Dios realizar su obra de edificación, exhortación o consolación. Inmediatamente después de un relativamente corto discurso en una lengua desconocida al hablante y a la congregación, la misma persona o alguien más puede dar una interpretación de lo que se dijo en el idioma natal de la congregación. Ambos son y deben ser según el espíritu de que se hablen. Sin duda Pablo está dando instrucciones para un servicio de una iglesia local cuando habló de cuando os reunís en la iglesia. 1 Corintios 14, 26, 28. Mientras un servicio en la iglesia está en curso, hay regulaciones establecidas sobre el uso y ejercicio de hablar en otras lenguas y la interpretación de lenguas. 1 Corintios 14, 26 al 28. El hablar en lenguas, que necesita interpretación para alcanzar la edificación, viene en turnos, de la palabra griega meros, que significa división o contribución, pedazo, porción, sección, espacio de tiempo, concedido o por turno. 3 turnos es lo máximo permitido en cualquier servicio de iglesia. Esto no quiere decir que 2 o 3 personas deben hablar en lenguas antes de que pueda haber una interpretación. Pablo está tratando aquí con turnos, no con personas. Después de un máximo de 3 turnos de hablar en lenguas, si hay o no hay una interpretación dada, el hablar en lenguas audiblemente para interpretación debe cesar. Si la persona hablando en lenguas o alguien más en la congregación siente hablar en lenguas, debe hacerlo calladamente para sí mismo y para Dios, para que así el servicio pueda continuar. Dice en 1 Corintios 14, 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Las mismas regulaciones se aplican para profetizar, la cual es una expresión inspirada del Espíritu pronunciada audiblemente en la lengua natal de la asamblea local. 3 de los 9 dones espirituales tienen que ver con hablar, profetizar, lenguas y la interpretación de lenguas. Estos no son para reemplazar y sobrepasar la palabra de Dios predicada. Las iglesias no son perfeccionadas, solo edificadas por los dones espirituales. Dios dio el ministerio a la iglesia para su perfeccionamiento. El control de cada servicio debe estar en las manos del pastor o del que está a cargo del servicio. En Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Las lenguas, más una interpretación, equivalen y alcanzan lo mismo que la profecía. Dios escogió las lenguas y su interpretación como una señal a los creyentes. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. 1 Corintios 14, 22. Las lenguas que son interpretadas o la profecía es para una o las siguientes 3 cosas: edificación, exhortación o consolación. 1 Corintios 14:3 nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Los dones espirituales no son dados al creyente para poner a la iglesia en orden, conducir asuntos de negocios, comprar o no comprar propiedad, construir o no construir edificios, instruir a otros en dar dinero, pronunciar juicios sobre individuos, dirigir matrimonios, aceptar o rechazar ministros, etc. Aquellos que así lo hacen están hablando por su propio espíritu y no por el Espíritu de Dios. Los dones espirituales deben manifestarse bajo las 3 directrices anteriormente establecidas. Pablo nos anima a
procurar abundar en ello para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:12. Un gran énfasis es puesto sobre los factores de paz, decencia y orden en cualquier servicio local de iglesia, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Cualquier cosa que viole cualquiera de estas tres directrices no está en orden. Ya sea los dones del Espíritu, la predicación, el cantar, el testificar, el tocar instrumentos, el batir las manos, el recibir ofrendas, el danzar en el Espíritu, el entrar y salir del edificio o cualquier otro factor que envuelva el orden y decoro religioso en la casa de Dios. Estas directrices en ninguna manera desaniman o prohíben el uso de ninguno, ni de todos los dones espirituales. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. 1 Corintios 14:39. Las siguientes verdades que conciernen a cualquier creyente que hable en lenguas desconocidas deben ser memorizadas como una ayuda al testificar y dar a otros una razón de la esperanza que hay en nosotros. Son habladas a Dios. Ningún hombre las entiende. En el Espíritu Él habla misterios. Se edifica a sí mismo. Debe orar para que Él mismo pueda interpretar. Son secundarias a la profecía a menos que haya interpretación. Es una señal a los incrédulos. ¿Son tantas las preguntas que surgen cuando este estudio es estudiado? Tal vez estos limitados comentarios contestarán algunas de las preguntas que hay en su mente. Definición del creyente. Cualquier persona que hable en otras lenguas, que necesite una interpretación, sin duda es bendecida individualmente hasta cierto punto. El propósito básico de este tipo de lenguas no es la edificación de individuos solamente. El propósito y plan de Dios requiere una interpretación a fin de que la iglesia sea edificada. Si nadie interpreta las lenguas habladas, el hablante debe abstenerse de hablar audiblemente en lenguas después de 3 turnos. Ellos deben orar luego para que Dios les dé el don de interpretación de lenguas, para que así toda la asamblea local pueda ser edificada. En 1 Corintios 14:13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. En esta ocasión miraremos la bendición y el don de hablar en lenguas que no necesitan interpretación. Estas son dadas específicamente al creyente para edificación personal y pueden ser exhibidas en una o todas las siguientes formas. Usadas en oración. Orar en lenguas es una bendición y privilegio de los santos de Dios. Aunque el entendimiento no recibe edificación, el espíritu es edificado. Debemos orar con el entendimiento, esto es, en nuestra lengua natal. Pero si el Espíritu de Dios nos impulsa, debemos orar en lenguas. En tales ocasiones usted está hablando directamente a Dios y hay una comunicación con su espíritu bajo estas condiciones que nada puede sustituir. Usadas en canto. Las mismas cosas dichas acerca de orar en lenguas se aplican a cantar en lenguas. Usted y otros pueden no entender las palabras, pero el hombre interior es renovado y bendecido. Cantar con el entendimiento, esto es en su lengua nativa, también trae una bendición. Usadas en dar gracias. En este marco de referencia, un santo podrá estar bendiciendo a algo o a alguien y estar hablando en lenguas. Esta es una forma de alabar a Dios y ofrecer agradecimiento en lenguas desconocidas, ambos pública y privadamente. Los mismos principios de los puntos 1 y 2 se aplican aquí también. En 1 Corintios 14 al 18 nos dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Todas las 3 clases del don espiritual de hablar en lenguas pueden ser ejercitadas en público o en privado. Si se manifiestan en un servicio público,
El tipo y orden del servicio determinará si nuestra oración, nuestro cantar y nuestro dar gracias debe hacerse audiblemente o para nosotros mismos y para Dios. Si interrumpe o detiene el curso del servicio, debemos guardar silencio. Conclusión. No existe ninguna contradicción entre las instrucciones de Pablo de no apaguéis el espíritu en 1 Tesalonicenses 5:19 y la declaración, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, 1 Corintios 14:32. Apagar el espíritu significa no permitirle al Espíritu de Dios que lo use o lo bendiga cuando es apropiado y en orden. La sujeción de nuestros espíritus tiene que ver con control. El control de nosotros mismos en la casa de Dios es importante y esencial para el fomento de la paz, decencia y orden. Nunca estudie los dones espirituales sin incluir 1 Corintios 13, 1 al 13. Los escritos de Pablo sobre el amor en este caso no tienen paralelo. El amor, el cual es el amor de Dios expresado a través de nosotros, sobrepasa la fe y la esperanza. Hablar en lenguas es el método de Dios de controlar y usar para su gloria el miembro más indomable del cuerpo, la lengua. Que nuestras voces se levanten a Él en alabanza y adoración, ya sea en nuestra lengua nativa o en una lengua desconocida. Les dejo aquí una gráfica del tema.